Podría decir vuelvo a casa por Navidad porque me siento como en casa con vosotros y es lo bueno que tiene compartir la fe en el Señor. Cuando te reúnes con hermanos y con hermanas te sientes como en casa. Saludos, antes que se me pase, de parte de la Iglesia de la Barceloneta. Sabéis que somos iglesias que compartimos mucho camino también a lo largo de la historia y también obra conjunta. Y estamos contentos también de ver cómo marcháis vosotros, igual que estamos seguros que lo hacéis vosotros por nosotros. Nosotros también hacemos Adviento, también hoy hemos encendido la tercera vela, también nos estamos preparando para celebrar la Navidad. Yo creo que esto siempre nos ayuda, ¿verdad?, a salir no solo de nuestra comunidad, de nuestro entorno, ver que también hay otros hermanos y hermanas en la misma ciudad por la que acabamos de orar que comparten la misma fe. Quisiera compartir con vosotros una reflexión y usaremos dos textos en la palabra, uno en Hebreos capítulo 1 e iremos también combinándolo con Mateo capítulo 1. Y bueno, Félix me ha dado el mando y me ha dicho que el Señor me ayude con él. Espero que lo haga porque hay un PowerPoint que... Muy bien, a ver qué tal. Esto de la técnica, en todas las iglesias es lo mismo, si os sirve de consuelo. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo a veces con los PowerPoint. Espero que salga y hay unas pequeñas ayudas para poder seguir la reflexión que quiero compartir con vosotros. Yo le he puesto un título que es mi título, pero que yo imagino que vosotros, mediante la reflexión que vamos a hacer esta mañana, pues seguro vais a llegar a otras conclusiones, no lo sé. Cada uno, yo os invito a que reflexionéis en lo que vamos a meditar y quizás encontréis otras palabras que puedan resumir lo que Dios ha hecho por nosotros y que especialmente en este tiempo de Adviento y de Navidad pues recordamos, ¿no? Yo le he puesto una historia de amor, de compromiso y de vida. A ver si estamos de acuerdo con esas tres palabras o si quizás me podéis sugerir otras después de esta meditación. En Hebreos comienza la carta diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medios de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Tengo que deciros que el comienzo de esta carta es para mí perfecto. Lo utilizo muchísimas veces en los cursos de discipulado cuando tengo que explicar la historia de Dios, porque es un resumen, desde mi punto de vista, precioso de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en definitiva, cuando estamos en este tiempo de Adviento, pues es un tiempo para hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo nos ha visitado por primera vez a través de su Hijo Jesús, y también para recordar y para tener en cuenta, ¿verdad?, que lo hará por segunda vez, porque volverá por nosotros. Y no sé qué pensáis vosotros, a ver si ahora me ayuda la técnica, ¿no? De momento he apretado el botón que no es. No. Yo aprieto botones, a ver si... ¿Dónde tengo que apuntar por eso? Allí. Ahora. No sé si lo he hecho yo o lo han hecho desde arriba. Ahora, me parece que le he cogido el truco. Muy bien. Algo ha salido, ¿no? Bueno, espero que os sirva de referencia. Pues yo pensaba, ¿cómo empieza la carta de los Hebreos? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo nos ha hablado Dios, ¿no?, a lo largo del tiempo? Yo pienso en cómo empezó la historia. Empezar en Génesis, echar un vistazo hacia atrás y que nos venga a la cabeza cómo empezó la historia, cuando Dios nos creó.
Cuando leemos ese relato, es curioso que cuando Dios acaba con toda la obra, dice que todo era bueno en gran manera. Y yo digo, pues allí podría haber empezado y acabado la historia, ¿verdad? ¿Por qué la tuvimos que liar como la liamos, no? Porque todo era bueno en gran manera, todo era bueno en gran manera. Si pensamos en el ser humano, no tenía ningún problema consigo mismo, ¿no? Después vemos que después de su rebelión siente vergüenza, se siente desnudo, siente vergüenza, necesita taparse. Yo siempre digo, mira, los primeros complejos de la historia empezaron aquí, consecuencias del pecado, ¿no? Tuvieron la necesidad por vergüenza de taparse, cuando antes no tenían ese problema. Todo era bueno en gran manera. Si pensamos en las relaciones, Adán y Eva, tal y como nos cuenta el relato, tenían una relación buena, perfecta entre ellos. Y después de haberse rebelado contra Dios, ya empiezan a culparse. La mujer que me diste, supongo que la mujer que me diste diría, ¿no? El hombre, ¿qué tal? Cada uno echándose las culpas los unos a los otros, los primeros conflictos entre personas, ¿no? Si miramos la relación con Dios, en ese relato de la creación, dice que Dios caminaba todos los días por el huerto, compartía con su criatura sin ningún problema, en plena comunión. Qué privilegio, qué lujo, ¿no? Que Dios camine con nosotros de esta manera. Después eso se acaba, Dios se va para arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no? No comparte el pecado, perdemos esa comunión, esa intimidad que había en ese principio, que era bueno en gran manera. Y si pensamos en la naturaleza, que hoy está tan de moda, ¿verdad? Cumbre contra el cambio climático en París, estamos jugándonos nuestro futuro en este sentido. Había una relación perfecta con la naturaleza. El ser humano estaba en plena comunión en ese huerto, en ese Edén, del que se alimentaba sin problemas, donde no había ningún pero, ¿verdad? Imaginaos cómo vamos hoy. El daño que le hemos hecho a la naturaleza, el daño que estamos generando, que incluso pone en peligro nuestro futuro en este planeta, ¿no? Todo surge allí. Después del pecado tenemos que trabajar y sudar para ganarnos el derecho a alimentarnos, y empieza el conflicto también con la naturaleza. Todo era bueno en gran manera, y desde que comimos de ese fruto, la cosa se estropeó. Claro, comimos de ese fruto, porque según nos cuenta el relato, se dijo que queréis ser igual a Dios. Esa fue la tentación. ¿Queréis ser igual a Dios? Creo que este es el problema de la humanidad, ¿no? Este afán de orgullo, este afán de rebeldía, este afán de independizarnos a toda costa de Dios, de no reconocer sus derechos de creación, de no reconocer nuestra necesidad vital y de dependencia absoluta de Él, tanto como del aire que respiramos, ¿no? De allí vienen nuestros problemas. Si os fijáis, en este mini resumen que os he hecho en 5 minutos, podríamos encajar en estas 4 relaciones todos los problemas de los cuales hoy depende la humanidad. Y sin embargo nos acercamos al texto de Hebreos y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y parece como que después de habernos independizado de Dios de mala manera y haber asumido y recogido las consecuencias, ¿no?, de ese hecho, yo siempre pienso, fíjate que Dios podía haber dicho, bueno, pues si es lo que queréis, pues allá vosotros. No tenía ninguna obligación de acercarse a nosotros. Ya lo había creado, ya nos había creado y lo había hecho todo bueno en gran manera. ¿Qué más le podíamos pedir a Dios? Ya nos lo había regalado todo, nos había dado la vida. Fue nuestra decisión la que nos independizó de Él. Podía haber dicho, pues respeto vuestra decisión, allá vosotros, con vuestro pan os lo comáis. Nadie le podría acusar, ¿no?, de no haber sido un buen Dios si hubiera tomado esa actitud. Pero resulta que empieza a acercarse al ser humano una vez y otra vez, y este es el énfasis del autor de los Hebreos, que dice que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no?, al ser humano, una vez y otra vez, intentando
recuperar a la criatura, a la cual le había dado todo, a la cual había creado con todo lo que le rodeaba bueno en gran manera, intentar recuperarla para que viviera esa vida con mayúsculas que Él tenía en la cabeza cuando nos creó. Eso es lo que Dios ha tratado de hacer a lo largo de la historia. Y como dice el texto, lo ha intentado muchas veces y lo ha intentado de muchas maneras. Y si conocéis el Antiguo Testamento, podríais empezar por orden cronológico, ¿no? Desde los patriarcas a Moisés, los reyes, los profetas, todos intentando traer un mensaje de Dios. Conocéis también la historia del Antiguo Testamento. A veces nos parecía bien escucharlo y recibir su mensaje. La mayoría de las veces lo rechazábamos, ¿no? Por sentirnos incluidos dentro de la historia. ¿Cómo acabaron esos profetas? ¿Cómo acabó toda esta gente? La mayoría de las veces acababan muertos a manos del propio pueblo al cual Dios se quería dirigir. Afortunadamente siempre hubo gente atenta a la voz de Dios. Afortunadamente siempre hubo personas que aprovecharon todas esas muchas veces y muchas maneras en las cuales Dios intentó de acercarse a nosotros para devolvernos la vida que habíamos perdido, ¿no? Para compartir otra vez esa comunión que se había estropeado por el pecado. Pero, por desgracia, nunca cuajó la historia, nunca cuajó de una manera definitiva. De todas maneras, aunque no cuajase de una manera definitiva, una cosa yo creo que podríamos concluir. Si no cuajó, no fue por culpa de Dios. Porque el texto dice que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Qué más le podemos pedir? No tenía por qué, ya hemos empezado haciendo esa aclaración, no tenía por qué hablarnos, no tenía por qué acercarse a nosotros. Nosotros tomamos nuestra decisión. Sin embargo, no se cansó a lo largo de la historia de tratar de acercarse a nosotros una y otra vez, de mil maneras. Y aunque muchas veces se le rechazó y rechazamos ese mensaje de acercamiento, Él siguió constantemente, con fidelidad, tratando de hablarnos. ¿Qué os hace pensar esto a vosotros? Por eso os hablo de una historia de amor. Por eso a mí se me ocurrió la palabra amor. Yo cuando pienso en esas muchas veces y en esas muchas maneras, cuando pienso en esos profetas, Isaías, por ejemplo, que decía y que profetizaba que vendría el Mesías, que habría un Dios con nosotros, cuando veo todo eso de parte de Dios, a mí se me ocurren muchas cosas. Que Dios es paciente, que Dios es todopoderoso, que Dios tiene un plan, que Dios lo tiene todo bajo control, pero sobre todo lo que más llega a mi mente a comprender, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, es que Dios es amor. Amor con mayúsculas, porque lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado a lo largo de la historia. Ha tratado de hablarnos muchas veces y de muchas maneras. Y no se ha cansado, Él nunca ha tirado la toalla por nosotros, aunque nosotros no hemos estado a la altura de lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese amor para mí cobra aún más significado cuando miro el pie del que cojeamos, ¿no? Por lo menos del pie del que cojeo yo. No sé si vosotros os sentiríais identificados, ¿no? Yo no sé si habría aguantado tanto. Yo no sé si en mis situaciones cotidianas puedo hablar de esta paciencia, puedo hablar de este interés, puedo hablar de este amor hacia las personas que me rodean o hacia las situaciones que tengo que lidiar. Creo que no, que obviamente no estoy a la altura, ¿no? Lo cual pone aún más en valor el amor impresionante que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso, ahora no sé, pongo esta imagen, ¿no? Porque es un reloj, y es un reloj cuyo centro es un corazón, un símbolo del amor. Y para mí es lo que evoca el texto, ¿no? Porque dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, ¿no? Qué inmenso amor tiene Dios por nosotros. Qué paciencia,
¿Qué tenemos para que nos quiera tanto? ¿No os lo habéis preguntado? ¿Qué tenemos para que nos quiera tanto? No sé lo que tenemos, ¿eh? O sí, no sé, cada uno puede pensar lo que tenemos. Lo que sí sé es que estoy profundamente agradecido porque Dios nunca tirara la toalla por mí, por nosotros. Y creo que esto no se puede dar por descontado. Hoy vivimos en una sociedad donde a veces estas cuestiones, ¿verdad?, se dan por descontado. A veces el sacrificio, el amor que los padres tienen hacia los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Parece que se da todo por supuesto. Es lo mínimo que tienes que hacer. Sin embargo, a mí me gusta, especialmente en el tiempo de Navidad, en el tiempo de Adviento, no dar esto por descontado. Es el tiempo para la reflexión, para reflexionar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué es tan importante la Navidad? Bueno, pues es muy importante porque Dios llevaba mucho tiempo intentando cosas con nosotros y eso refleja el inmenso amor que nos tiene. Por lo tanto, yo acabo esta primera reflexión con la palabra amor, con la palabra amor. No sé cómo la acabáis vosotros, con qué palabra la acabaríais. Para mí es amor con mayúsculas. Amor que además ha durado miles de años. Amor que no ha reparado en medios, que no ha reparado en gastos, como diríamos hoy en día. No ha reparado en nada. Siempre ha tratado de buscarnos. Para mí, un sentimiento de gratitud. Un sentimiento de profunda gratitud. Y esto me lleva a valorar la segunda cuestión, porque dice, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora sí, me gustaría pasar a esta segunda reflexión, ¿no? Dios no se ha cansado de amarnos en la historia, de muchas formas, de muchas maneras, pero por si era poco todo lo que había hecho, al final decide enviar a su propio Hijo por nosotros. O si lo queremos decir de otra manera, decide encarnarse y venir él mismo, en la persona de su Hijo, a estar entre nosotros. Si no se había cansado de hablar por medio de la naturaleza, por medio de los profetas, por medio de todos los patriarcas, ahora es que él mismo decide venir en persona, pagar el precio si hace falta de manera personal, implicarse personalmente, si es que antes no era suficiente, para venir a relacionarse con nosotros, para tratar de devolvernos la vida que Él nos había regalado y que nosotros habíamos desaprovechado, para tratar de devolvernos otra vez esa vida. Y otra vez, no repara en gastos, no repara en medio, envía a su propio Hijo. Como diría Isaías, como dice Mateo, recogiendo las palabras de Isaías, ¿verdad? Cuando el ángel anuncia la venida de Jesús y dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No sé cómo os tomáis vosotros esa frase, Dios con nosotros. A mí se me funde el cerebro, yo lo reconozco. A mí se me funde el cerebro. ¿Por qué Dios, cuyo nombre hacemos y pronunciamos así de rápido, es infinito, es el creador de la vida? Compararlo con el universo, a mí me gusta la astronomía, me gusta hacer fotografía y me gusta hacer astronomía. Las dos cosas son a veces complicadas de hacer, pero se puede. Cuando te acercas, un poquito echas la mirada arriba, te sientes tan minúsculo y eso no es nada en comparación con Dios, ¿no? Dios con nosotros, impresionante, impresionante. No puede haber tres palabras que nos puedan fundir y dejar sin excusas de manera más fácil que esta. Dios con nosotros. Dios ha vivido con nosotros, entre nosotros y como uno de nosotros, participando de todos nuestros dolores, de todas nuestras necesidades. La propia carta a los hebreos
un poquito más adelante, en el capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, dice, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que cuando el cerebro se te funde y dices Dios con nosotros, también podríamos decir, ¿y ahora quién es el guapo que se acerca a Dios? ¿Con qué cara nos vamos a acercar? ¿Cómo puedo ir yo delante de su presencia si es el Creador? ¿Cómo puedo ir yo si yo estoy con esa parte que le giró la cara, que despreció esa creación y me siento en ese lado de la balanza? ¿Cómo puedo ir yo delante de esa presencia? ¿Qué puedo esperar de Él? ¿No me recriminará que ya me ha hablado muchas veces y de muchas maneras? ¿No me dirá, pues ya estoy harto de ti? Por esto y por esto. ¿Y tendría toda la razón del mundo? ¿No me dirá esto? Sin embargo, curiosamente, lo que dice el texto de Hebreos es que Dios vino, Dios con nosotros, vivió con nosotros, vivió entre nosotros y fue tentado en todo, igual que nosotros. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestros problemas, conoce nuestras luchas, conoce nuestra pequeñez. Él se ha puesto en nuestra piel. Él sabe con lo que tenemos que tratar. Y aunque Él no pecó, sí que tuvo que lidiar con todo lo que lidiamos nosotros. Y después dice, mira, esto sirve para que Dios nos trate desde la gracia y desde la misericordia, de que nos trate con el objetivo de derramar sobre nosotros gracia para el oportuno socorro. Así que ese es el objetivo de Dios. Lleva hablando muchas veces de muchas maneras y ahora al final lo ha hecho con su Hijo, Él mismo encarnándose, viniendo y viviendo entre nosotros, con el objetivo de identificarse con nosotros y tratarnos con misericordia y con gracia. ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué palabras os ocurriría a vosotros? Yo puse compromiso. Pero tengo que reconocer que la he cambiado. Compromiso de Él para con nosotros. Y puse empatía. Pero empatía a lo grande. Dios infinito y creador se ha puesto a nuestra altura para tratar de decirnos en persona cuánto nos ama, cuánto nos quiere, para tratarnos con gracia y para tratarnos con misericordia. Por eso, cuando vamos a Mateo, cuando celebramos la Navidad, cuando escuchamos ese anuncio del ángel diciendo que vendrá Jesús y que le llamarás Emmanuel, que es Dios con nosotros, cuando nos acercamos a este tiempo, realmente en nuestro corazón, otra vez, gratitud, gratitud, gratitud. Porque Dios nos ha amado, hasta tal punto de enviar a su Hijo. Podríamos citar muchos textos bíblicos, pero yo estoy seguro que no habría uno que lo pueda describir mejor que Filipenses, que por cierto, dicen los estudiosos que es un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y dice en el capítulo 2 que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el tamaño del compromiso y de la empatía que Dios tiene por nosotros. Si queréis, aún más de la abundancia de su amor. Impresionante, ¿no?
que ese Dios infinito, que ese Dios creador, sin tener necesidad ni ningún compromiso ni ninguna razón para hacerlo, por puro amor a cada uno de nosotros, haya decidido hablar a lo largo de la historia de 1000 maneras, de 1000 formas y al final incluso llegar a mandar a su Hijo. Ese es el valor de la Navidad, ese es el valor del tiempo de Adviento. Eso debería de inspirar la meditación de nuestros corazones y llevarnos a la profunda gratitud. Y por último, os quisiera compartir otro pensamiento en base a este texto. A ver si lo consigo. Sí, ahí está. Os quiero poner una foto, esta. Porque si volvemos al texto de Hebreos, dice, hablando de Jesús, dice, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora profundiza un poquito más, ¿no?, en el Hijo de Dios. No solo una muestra de empatía, de compromiso, no solo es eso, sino que Él en sí mismo es un gran mensaje, último mensaje y definitivo mensaje de Dios para la humanidad. Y dice, Él es el resplandor de su gloria. Y como os decía antes, yo cuando pienso en Dios se me funden los plomos, porque es infinito, ¿verdad? Por mucho que me pongo a pensarlo, por muchas analogías que pueda encontrar, por muchos textos bíblicos en los cuales pueda reflexionar, nunca me llego a hacer una idea completa de su inmensidad. De hecho, esa es mi conclusión, ¿no? Por eso Él es Dios y yo soy su Hijo, ¿no? Porque Él es así de inmenso. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos hacernos una idea de qué es Él, de quién es Él? Dice la palabra que Dios es amor. ¿Y cómo me puedo hacer una idea de todo eso? Porque si te lo piensas, lo puedes afirmar. Incluso lo puedes memorizar y tenerlo como un concepto intelectual, si tú quieres. Pero esto después, ¿cómo lo bajo a la realidad? Porque es muy difícil bajar a Dios a la realidad, por no decir imposible. Y más desde que nosotros decidimos independizarnos de Él. Antes caminaba con nosotros, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Él es el que refleja la imagen de Dios. Jesús es el reflejo de esa imagen de Dios. Han corrido ríos de tinta con los filósofos, ¿no?, con esto de la sustancia y la imagen. Yo no voy a entrar en filosofía, yo seré más sencillo. Yo siempre me lo planteo y siempre lo explico, especialmente a los jóvenes, que Jesús es como un ejemplo en 3 dimensiones, ahora que están de moda las películas en 3 dimensiones, como un ejemplo en 3 dimensiones de Dios. A Dios a veces no podemos llegar, se nos queda muy lejos, es demasiado grande para nosotros. Pero Jesús fue como nosotros. Jesús es una imagen que nosotros sí podemos entender, sí podemos valorar. La podemos comprender y la podemos visualizar porque fue como nosotros. Me gusta esa imagen, esa pintura, que está escogida con propósito, aunque hay muchos pintores que utilizan la misma técnica, ¿no? Si os fijáis, es una representación de un nacimiento, pintura holandesa para los que os guste la pintura, la historia se ha reflejado de muchas maneras, pero ¿cuál es el foco de luz de la escena? Todos están iluminados, las caras están iluminadas solo de la luz que emana de Jesús en el pesebre. Por eso me gusta esa imagen, ¿no?, la intención del artista. Qué impresionante. Un claroscuro de libro, si tuvieras que describirla en un comentario de arte, pues claroscuro, ¿de dónde sale la fuente de luz? Todas las caras están iluminadas solo a partir del reflejo de la luz que emana el niño que representa a Jesús, ¿verdad? No hay otra fuente de luz en el cuadro, solo Jesús es esa fuente de luz. Y es curioso porque el centro es brillante, casi que se funde a blanco completo. Estaría quemado, ¿no?, como decimos los que nos gusta la fotografía. Sin embargo, conforme se va alejando,
la luz se va atenuando, se va atenuando. A mí me ayuda a pensar en las realidades espirituales que la palabra de Dios nos dice. Quizás es una manera sencilla de comunicarlo, pero dice el texto que Él es el resplandor de su gloria, que Él es la imagen misma de su sustancia. Y Jesús nos predicó magistralmente. Tenemos sus predicaciones registradas en la palabra. Sermón del Monte famoso, ¿verdad? Tema a tema nos fue instruyendo para la vida, pero no solo nos instruyó magistralmente, sino que Él mismo, con su vida, puso el ejemplo perfecto a todo lo que enseñó magistralmente. Por eso es tan impresionante Jesús. Y todo lo que enseñó y todo lo que vivió refleja a Dios y su amor por nosotros. Cada detalle de los cuales predicó refleja a ese Dios infinito. Cada gesto que tuvo de amor, de servicio, de trato con sus discípulos, con el prójimo, con todos y cada uno de los que le rodearon, refleja a Dios. Es esa imagen de la sustancia de Dios. Por lo tanto, Jesús no es solo la muestra inmensa de amor y de empatía y de compromiso de Dios por nosotros, sino que es un mensaje en sí mismo de Dios para nosotros. Es curioso, por seguir con el ejemplo de la pintura, cómo eligió nacer. Estamos en épocas de elecciones. Todos los políticos tratan de mandar muchísimos mensajes, ¿no? Cada gesto que hacen lo convierten en un mensaje. Pues si tuviéramos que hacerlo con Jesús, Dios infinito, creador, todopoderoso, que está rodeado de gloria, como decía Filipenses, ¿no? Una cosa maravillosa, se vacía de todo, se hace como nosotros y decide nacer en un pesebre, de la manera más humilde, en el entorno más humilde. Y eso ya es un mensaje en sí mismo por nosotros. De tal manera que Jesús se convierte no solo en el gesto de amor de Dios, sino en el mensaje, en la referencia y en la guía que necesitamos para nuestra vida, para disfrutar de la vida, valga la redundancia, que habíamos perdido por el pecado en la creación, para que de nuevo vivamos con gozo, para que de nuevo vivamos con paz, reconciliados con Dios, como al principio, ¿verdad?, era la relación que teníamos con Él. Ese es el verdadero propósito de Jesús, ese es el verdadero propósito que vamos a recordar en la Navidad dentro de poquitos días, ¿verdad? Dice, y acabo con esto, Juan, un versículo que todos conocéis. Porque de tal manera, antes lo hemos visto en el vídeo también, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues sí, ha hablado de muchas maneras, muchas veces. Es que por Él no ha faltado. Ha hecho todo lo que se podía pedir y más por amor a nosotros. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Compromiso, empatía, se ha vaciado de su deidad, ha compartido con nosotros, nos entiende, nos valora, conoce nuestras debilidades, está dispuesto a recibirnos tal y como somos. Es el ejemplo mayúsculo de amor, de empatía de Él para con nosotros. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida, vida eterna. Esta vida que Él mismo ejemplificó de manera perfecta en el tiempo que compartió con nosotros. Tenemos un maravilloso regalo que celebrar de aquí a poquito. Tenemos un maravilloso regalo que poner en valor en nuestra vida. Tenemos un maravilloso regalo que tendríamos que poner en el lugar prioritario y saber diferenciar de los otros regalos, ¿verdad?, que la sociedad considera en estos tiempos de Navidad. Deberíamos de valorar profundamente el amor que Dios tiene por nosotros y de vivir al 100% la vida que Él ha querido compartir con nosotros. Y una palabra final.
Para los que tengáis interés, también se han compartido, ¿verdad?, esta mañana en el tiempo de la alabanza. ¿Cómo acaba la historia? Si te vas al final, Apocalipsis, ¿verdad?, consigue su objetivo, reconciliarnos con Él, vivir esa vida eterna con todas las relaciones completamente sanadas. Merece la pena celebrar a Jesús, merece la pena vivir a Jesús cada día, implicarnos con su mensaje cada día, merece la pena tener un tiempo de gratitud en esta Navidad, de verdadera gratitud y verdadera celebración por lo que Dios ha hecho por nosotros. Que el Señor nos bendiga y que nos inspire cada uno, ¿verdad? Pues seguro que a lo mejor ha encontrado palabras diferentes, pero que el Señor nos inspire, su Espíritu nos inspire para poder celebrar la Navidad como merece, ¿verdad?, celebrando el regalo de amor de Dios para con nosotros. Que el Señor os bendiga.